En el corazón de Siberia, rodeado por montañas milenarias y vastas extensiones de taiga helada, se encuentra el lago más profundo del planeta, el Baikal, con más de 1.600 metros de profundidad y 25 millones de años de antigüedad. Guarda el 20% del agua dulce no congelada del mundo, pero sus cifras geológicas no son lo más inquietante. Desde hace siglos, las comunidades locales, los pescadores y los viajeros han reportado luces extrañas bajo el agua, ruidos inexplicables, desapariciones súbitas y visiones imposibles. El Baikal no solo es un lago, es un umbral, un espejo oscuro que no devuelve siempre el reflejo de quien se atreve a mirarlo. En verano de 1982, una operación militar soviética llevó a un grupo de buzos a explorar el fondo del Baikal. Lo que encontraron nunca fue explicado oficialmente. A unos 50 metros de profundidad, los buzos informaron de la presencia de figuras humanoides gigantes, con trajes plateados y sin escafandras. Se movían con agilidad, observaban en silencio, y luego, desaparecían. Los mandos ordenaron capturar a uno, pero cuando lo intentaron, una onda de presión invisible se liberó. 3 hombres murieron al instante, otros 4 resultaron gravemente heridos. El caso fue clasificado y todos los informes sellados bajo nivel máximo de secreto. Durante las noches más frías del invierno, cuando el Baikal se congela por completo, las luces vuelven a aparecer. No en el cielo, bajo el hielo. Cazadores locales han visto esferas brillantes moverse bajo la superficie congelada. A veces son verdes, a veces azuladas. Nunca dejan rastro, nunca se quedan mucho tiempo, pero siempre emergen en silencio, como si algo intentara salir. En 2009, un equipo científico que estudiaba el hielo detectó un aumento repentino de temperatura en un área concreta. Al acercarse, vieron que una sección del lago comenzaba a derretirse desde abajo. Las cámaras térmicas no registraban ningún fenómeno natural, solo un calor sin fuente visible. Los registros fueron archivados, y el fenómeno no volvió a ser documentado oficialmente. Los pueblos buriatos, que habitan la región desde hace siglos, siempre hablaron del Baikal con respeto. Para ellos no es solo un lago, es un ser vivo, un guardián, y a veces, un castigo. Antiguos relatos hablan de dragones de agua, de espíritus que salen del fondo para castigar a los intrusos, de sombras que emergen entre las olas y devoran embarcaciones sin dejar rastro. Una leyenda advierte que si el lago te devuelve una piedra lanzada al agua, no estás a salvo, porque significa que has sido elegido, no para morir, sino para desaparecer. Muchos investigadores modernos han descartado estas historias como supersticiones, pero quienes han sentido el frío del Baikal bajo sus pies, rara vez se atreven a reírse de ellas. Desde el siglo XIX, varias expediciones científicas, militares y privadas han intentado cartografiar el fondo del Baikal. Algunas volvieron con datos, otras nunca regresaron. En 1933, una misión geológica soviética desapareció tras enviar su última transmisión desde el sector sur del lago. Nunca se encontraron restos del barco, ni cuerpos, ni instrumentos. En 1977, una misión de submarinos no tripulados perdió el control de una de sus sondas al alcanzar los 1.200 metros. El dispositivo siguió emitiendo durante 12 minutos más, pero los datos eran incoherentes, mostraban estructuras imposibles, movimiento a gran velocidad, y luego silencio. El gobierno soviético clausuró la zona temporalmente, y desde entonces, algunos sectores del Baikal han sido considerados inestables para la exploración. Sin razones oficiales, solo advertencias. Uno de los mayores misterios del lago Baikal son sus sonidos, no los del viento, ni del hielo quebrándose, sino otros, más profundos, más regulares. Desde los años 90, hidrófonos sumergidos han captado frecuencias inusuales, golpes metálicos, pulsos rítmicos, vibraciones con un patrón inteligente. No se asemejan a ecos submarinos naturales ni a señales producidas por animales conocidos. En 2015, un grupo de investigadores rusos registró una señal en forma de espiral acústica, repetida cada 37 minutos. Al intentar rastrear su origen,
la señal desapareció, y 2 de los equipos quedaron inutilizados, sin causa aparente. Algunos sostienen que es una base secreta, otros, que el lago comunica con algo más profundo, tal vez con otra dimensión. En 2007, 5 pequeñas embarcaciones de turismo desaparecieron en una misma noche durante una tormenta inesperada. El parte meteorológico no había advertido de riesgo. El clima cambió bruscamente en menos de 15 minutos. Testigos en la costa aseguraron ver un resplandor azulado emerger del centro del lago justo antes de que la niebla cubriera la zona. No se oyó nada más. 3 de las embarcaciones fueron encontradas días después, vacías, sin señales de lucha, con las luces aún encendidas. La radio seguía funcionando, pero no había tripulantes. Las otras 2 nunca fueron recuperadas. El informe oficial habla de accidente por condiciones extremas, pero los familiares nunca aceptaron esa explicación, y cada año vuelven al lago, no a buscar respuestas, a exigirlas. Un fenómeno recurrente inquieta a quienes cruzan el lago en invierno. Al mirar hacia abajo, a través del hielo transparente, algunos afirman ver figuras inmóviles, humanoides, alargadas, demasiado grandes para ser reales. Estas apariciones duran apenas segundos, pero son lo suficientemente claras para dejar una huella en la memoria. Los testigos coinciden en que las entidades parecen estar observando, siempre de pie, siempre desde abajo. En 2018, un fotógrafo captó una imagen extraña bajo el hielo. Al revelarla, se distinguía claramente un rostro, de proporciones inhumanas, sin pupilas, sin boca, solo ojos fijos mirando hacia arriba. La fotografía fue publicada brevemente en un blog independiente. Horas después, fue eliminada sin explicación, y el autor no volvió a publicar nada más. Numerosas expediciones han reportado fallos de instrumentos al acercarse al centro del Baikal, no solo por la presión, sino por algo más, algo que afecta a las ondas, a los dispositivos, al metal mismo, compases que giran sin control, sonar que rebota contra superficies invisibles, cámaras que se apagan en el momento exacto en que algo aparece en el encuadre. Un equipo de científicos alemanes registró en 2004 un cambio súbito en la densidad del agua en una franja de 20 metros de profundidad, como si una masa invisible hubiera pasado por allí. La anomalía duró solo 11 segundos, y luego nada, todo volvió a la normalidad, salvo los datos, salvo la certeza de que algo se mueve bajo el lago y no quiere ser observado. Desde los años 60, más de 40 personas han desaparecido oficialmente en el lago Baikal sin dejar rastro. Científicos, militares, turistas, nadadores, muchos casos han sido archivados sin investigación profunda. Otros, simplemente eliminados de los registros públicos. Las familias de las víctimas han denunciado durante años la falta de respuestas. En uno de los casos más recientes, un profesor de física de Novosibirsk desapareció durante una inmersión de rutina. Su equipo fue hallado intacto, pero su cuerpo nunca apareció. Lo extraño, su cámara submarina captó los últimos 3 minutos de la inmersión. En ellos, se observa al hombre girar la cabeza abruptamente, mirar hacia un punto fuera de plano, y luego caer hacia abajo a gran velocidad. No hay fuerza natural que explique ese movimiento, no hay corriente que actúe así a esa profundidad. Solo silencio, solo vacío. Algunos científicos alternativos y estudiosos del fenómeno ovni han propuesto teorías radicales. Según ellos, el lago Baikal es un punto de entrada, una puerta, un acceso a una base subacuática no terrestre. Otros afirman que no se trata de alienígenas, sino de entidades interdimensionales, seres que viven en una frecuencia distinta, y que el Baikal es un nodo, un vórtice, donde las capas de la realidad se cruzan. Incluso hay quien afirma que el Baikal no es un lago en el sentido clásico, que lo que contiene no es solo agua, sino una sustancia diferente, inteligente, adaptativa, que permite que cosas entren, pero no salgan, ideas que la ciencia tradicional descarta, pero que se repiten con una frecuencia demasiado incómoda, porque cuando los hechos no tienen explicación,
la ficción se convierte en refugio. Ni el gobierno ruso ni los antiguos organismos soviéticos han querido hablar abiertamente del lago. Cada intento de investigación profunda acaba limitado, saboteado o censurado. Las grabaciones de las operaciones de buceo militar de los años 80 siguen clasificadas. Los datos de sensores colocados en el fondo son propiedad del Estado, y los permisos para exploraciones civiles son denegados sin razones técnicas. Quienes han intentado presionar desde dentro han sufrido consecuencias. Tras la publicación de un artículo en 2016 sobre las anomalías térmicas, el autor fue despedido de su instituto. Su laboratorio fue cerrado por falta de fondos. El mensaje es claro: el Baikal no debe ser investigado más allá de lo superficial, porque mirar demasiado profundo puede cambiar tu forma de ver el mundo. El lago Baikal no es un cuerpo de agua, es una conciencia, una entidad, algo que no hemos comprendido del todo. Sus aguas han visto imperios nacer y morir. Han escuchado el paso de ejércitos, las plegarias de chamanes y las canciones de los pueblos antiguos, pero también han absorbido secretos, y los han guardado mejor que cualquier archivo. Hoy, el Baikal sigue brillando bajo el sol siberiano, sigue congelándose en invierno, sigue atrayendo turistas, pero también sigue tragándose a los que miran demasiado, porque hay lugares que no están hechos para ser explorados. Hay sitios que no devuelven lo que toman, y hay abismos que miran de vuelta, y cuando te acercas demasiado al Baikal, no es solo el agua lo que te rodea, es el misterio mismo, esperando. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.